Hoy tenemos artistas, tenemos testimonios, historias de vida en primera persona, pero también tenemos especialistas. Y en este momento, bueno, nos vamos a sentar acá con María Sisman, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Gracias. Dijimos que íbamos a hablar con gente que sabe del tema. María Sisman es psicopedagoga y es la creadora de Libres de Bullying. ¿Cómo estás, María? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, de lo que estuvimos hablando y escuchando hasta ahora, ¿qué más nos podrías agregar sobre esta problemática? Escuchaba y un montón de cosas que se me vienen a la cabeza, pero fundamentalmente un nene que hace poco me dijo, no es que nosotros no hablamos porque los demás nos amenazan, nosotros no hablamos porque cuando hablamos los grandes hacen lío, ¿no? O sea, que no es tanto el miedo al par, sino el miedo a nuestra reacción. Y la pregunta que yo le hacía era, bueno, ¿qué es hacer lío? Y hacer lío es subir el problema que tengo yo, subirlo a las redes, o ir a pelear a la otra mamá, o llamar al otro papá, o publicarme a mí llorando o hecho pelota, me decía un adolescente, y mostrarlo en espacios donde yo no quiero aparecer. Entonces, un poco la pregunta es en qué lugar nos ubicamos los adultos para que los chicos sientan que pueden confiar y no que es como un campo minado en el que hasta nosotros somos parte de ese peligro de explosión, ¿no? Entonces, también aclarar o decir firmemente que no es quien es victimizado el que tiene que cambiar. No es quien es victimizado el que se tiene que fortalecer o que salir con una armadura por la vida, porque el otro también puede duplicar su lanza, ¿no? Es Entonces, el otro el que tiene que cambiar. es el otro y es el entorno que en general no es que disfruta tanto de lo que se le hace a quien es victimizado, sino que no encuentra otros modos de ser y estar ahora en un mundo que fomenta eso, ¿no? Que fomenta el sálvese quien pueda, el vos para conseguir tus objetivos hace lo que tengas que hacer, Sí. este mundo del like, del me gusta, de los seguidores. Entonces todo eso va llevando a los chicos a que si tienen que elegir en qué lado se ponen, se pongan del lado del que tiene más poder, porque el bullying es eso, Sí. es humillar al otro para elevarse y tener más poder que los demás. Ahora, María, las personas que hacen bullying, algunas son crueles y saben lo que hacen, pero ¿todas las personas que hacen bullying saben que están haciendo bullying? Lo que pasa es que hay un tema de definición. Para que esto se sostenga tiene que ser a lo largo del tiempo. Se supone que si uno no lo sabe al principio, después se lo tienen que hacer saber. Por lo tanto, si yo sé que a vos algo te duele y te lo sigo haciendo y no freno, el problema lo tengo yo. Si yo te veo que estás por llorar con esa gracia que a mí me divierte y veo que estás por explotar y no freno, el problema lo tengo yo. Y me parece que ahí es donde estamos fallando como adultos, estamos fallando como educadores, terapeutas, padres, ¿no? Estamos mostrándole una cosa que no es la que después podemos sostener cuando los chicos lo hacen. Ujú. Recién veíamos el video del ciberbullying. ¿Qué hay que hacer cuando una persona es víctima del ciberbullying? Es difícil porque lo que hay que hacer es cerrar todo, o sea, no contestar nunca, de ninguna manera hay que contestar a los agravios porque lo que el otro busca cuando me agravia es hacerse visible. Entonces, si yo contesto le estoy dando visibilidad. Claro. Lo que pasa es que todos en algún momento estamos flojos de papeles, ¿no? Entonces nos dicen algo que nos desestabiliza. Entonces no es tan fácil mantener la calma y no responder. Entonces, frente a cualquier tipo de agravio, no responder, contárselo a alguien y siempre saber que no es a uno. Yo tengo cantidad de haters, ¿sí? Pero no me odian a mí, odian. Claro, Si son yo me lo tomo, odiadores. claro, si yo me lo tomo de manera personal, seguramente me afecte más que si yo entiendo o trato de entender que es un odio que va cambiando de destinatario acorde a lo que en ese momento les sirva para hacerse ver. Pero esto para un chiquito es muy difícil, porque los chicos quieren estar con otros, quieren estar en grandes comunidades, creen que la tienen clara, entonces no les va a pasar nada malo y la verdad que son sumamente vulnerables. Y a las familias, María, ¿qué hay que decirles? Porque hay familias que a lo mejor no saben, ¿no? Por ejemplo, pienso en padres que a lo mejor no saben que sus hijos son víctimas de bullying, pero cuando lo saben, se enteran, ¿qué hay que decirles a esos padres, a esas familias de alguien que es víctima del bullying? Que lo escuchen, que no hagan nada en contra de lo que el chico quiere o acepta que uno haga. A veces es difícil porque uno quiere salir corriendo y nada, y poner todo sobre la mesa y el nene dice no. O el adolescente. Hay chicos que hablan y hay chicos que no hablan. El chico que no habla lo muestra con conductas. El chico que habla se queja, ¿no? Un poco como decía Maca. Ella decía que se quería cambiar de escuela y demás. Lo que pasa es que en general uno mira el sufrimiento de los chicos
acorde a la edad de uno y no a la edad de ellos. Y los chicos sufren por cosas que no son las mismas que nos hacen mal a nosotros. Entonces, darle el tiempo para que pueda plantear eso sin juzgarlo, sin decirle lo que debería hacer. Él sabe lo que debería hacer, pero no lo puede hacer. Entonces, acompañarlo en ese proceso. Y también, me decía el otro día una nena, si yo lloro y viene mi mamá y me empieza a interrogar y a preguntar, yo no quiero hablar. Entonces mi mamá se va y le digo, no, quédate, pero no hables. ¿No? Y ahí me parece que está dando también una de las pautas, es acompañar. Así es una manera de acompañar a Exacto. quien sufre de bullying. Exacto, no insistir, no pedir nombres, no pedir que acuse, el chico no quiere acusar. Entonces, estar ahí presente, dándole tiempo para que lo plantee, y sin duda que uno tiene que ir a hablar con la maestra en primer lugar, o el entrenador del club, o quien sea que está a cargo de esos chicos, para plantear la vivencia del propio hijo sin acusar a nadie, y vuelvo sobre eso. Sí. Porque cuando uno acusa, el otro se defiende. Y ahí estamos, si no, en un tira y afloje Que se hace una bola de nieve de alguna manera. gigante. Gigante, porque cualquier escuela se defiende frente a una acusación de una familia y cualquier familia se defiende frente a una acusación de una escuela. Entonces, ¿de qué manera generamos diálogo, confianza? Y de verdad, yo creo que a todos nos importa que los chicos estén bien. Lo que no estamos encontrando, no se está encontrando muchas veces, es de qué manera, ¿no?, llegar para que esto suceda. Claro, ¿y se puede evitar de alguna manera el bullying? Debe ser difícil, ¿no? Pero ¿existe alguna manera de tratar Sí. de evitar de que no sea tan grave el bullying? Sí, yo creo que sí, existe una manera de generar espacios áulicos, deportivos, donde se pueda hablar, donde se pueda ser uno, ser quien es, en donde no haya ningún tipo de estereotipo en función de cómo es el otro que se acerca, pensando con los chicos y con las familias de qué manera damos la bienvenida y acompañamos en estos procesos, muchas veces porque uno se siente distinto, muchas veces porque el otro lo ve distinto, pero de qué manera podemos también transmitir nosotros esa, yo no digo tolerancia, porque nadie puede, o sea, tolerar me parece como que uno tiene que aguantar al otro, ¿no?, sino escucharlo, conocerlo y convivir, me parece que pasa por ahí. Y también detectando lo más rápidamente posible cualquier intento por someter al otro. Claro. Y ahí teniendo muy claro que hay cosas que se hacen y hay cosas que no se hacen. Y si no se hacen, hay consecuencias para eso que se hizo mal. Bueno, y hablarlo, ¿no? Que es lo que estamos haciendo esta noche. Hablemos, estamos en esta segunda edición de Hablemos, y como decía al comienzo, ¿no?, poner los temas, hablarlos, de alguna manera es sanador también. Siempre, siempre. Cuando los chicos pasan al acto es porque faltó palabra. Y para que se genere palabra tenemos que hablar. Si no, los chicos, y más después de estos años que pasamos, en donde estábamos cada uno, ¿no?, con nuestro dispositivo, perdimos esa posibilidad de conversar. Y en esa posibilidad de conversar, al conversar le estamos enseñando a hacerlo. Si no, queda en un marco teórico, tenés que hablar, pero no le decimos cómo. Claro. Bueno, yo te presentaba a María como psicopedagoga, como creadora de Libres de Bullying. ¿A qué se dedica concretamente el Libres de Bullying? Y desde Libres hacemos charlas en escuelas, trabajamos con chicos, trabajamos con docentes, con familias, capacitamos, sensibilizamos, escribimos, generamos también espacios para que vengan a plantear lo que pasa y poder intervenir más puntualmente. A veces son las familias las que acuden a nosotros, otras veces son las escuelas, supervisamos el trabajo de otros colegas y tratamos de armar red. La verdad que me parece que tiene que haber un discurso en red como para enseñarles a los chicos a construir ellos sus propias redes también, no sociales en los dispositivos, sino presenciales con los amigos, con los compañeros, con aquel compañero incluso que hasta no aguantan, ¿no?, porque eso también pasa. Claro. Y te puedo preguntar por qué te decidiste meterte en esta problemática, en el bullying. Lo que pasa es que yo me metí sin llamarlo bullying en el año 95. Claro, porque antes no se llamaba bullying. No se llamaba bullying. Existía, pero no tenía esa palabra, ¿no? Ese término. Concretamente, en el grupo de jardín de infantes de mi hija, había un grupo muy activo que quería expulsarnos del jardín, porque consideraba que mi hija era rara, ¿no? Y Catalina, mi hija, ya me deja decirlo, lo contamos, lo expresamos, pero no hablábamos de bullying en ese momento. Y además no son los adultos los que hacen bullying. Los adultos habilitan el bullying. Para hablar de bullying hablamos de pares en edad escolar, en instituciones escolares formales o no formales o deportivas, pero en ese momento, en ese jardín, había un grupito que directamente hacía cosas para que no fuéramos, y siempre insisto en que sobrevivimos, un poco en broma, pero porque no había grupos de WhatsApp. Porque en caso de tener un grupo de WhatsApp de madres es muy difícil poder, y además el acompañamiento obviamente de la dirección de ese jardín, ¿no? Pero a partir de ahí empecé a investigar y di con la palabra bullying después, el año 2001, con internet casualmente. Sí.
y lo empecé a usar, pero no, sin imaginarme que después iba a tener el impacto por ahí, a veces mediático, exagerado, Claro. que se le da y confunde muchas veces. Bueno, María, muchas gracias por tu experiencia, por tu conocimiento, realmente es muy interesante, ¿eh? Así que pido un fuerte aplauso para Gracias. María Sisman, Gracias. creadora de Libres de Bullying. Gracias, María. Gracias. Muchas gracias.